Muy buenos días. Estoy agradecido de Dios por la oportunidad que me ofrece de poder compartir su palabra contigo. Quiero que sepas que nuestro Dios es maravilloso. No solo es el creador de todo, sino que es noble, bueno y misericordioso. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, ese Dios cuya gloria la inmensidad de los cielos no pueden contener, hoy desea acercarse a ti, no importa dónde te encuentres, y sentarse a tu lado para escuchar los latidos de tu corazón y sostenerte en medio del desierto de esta vida. Desde Sagunto, Valencia, deseo las más ricas bendiciones de Dios para ti y tu familia. Y espero que estés de buen ánimo. ¿Sabes? Al analizar los 4 evangelios, nos encontramos con muchos relatos acerca de la vida de Jesús y de las personas que lo acompañaron durante su vida en la tierra. La gran mayoría de estos relatos fueron recopilados a través de testigos oculares. También algunos de ellos fueron contados por terceros, quienes recibieron de otros la información de estos eventos. Sin embargo, hay algunos de estos relatos que destacan precisamente porque fue el mismo Jesús quien reveló los hechos, para que a través del testimonio de los discípulos, muchos millones llegaran a conocerlos. El principal de estos relatos es la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Obviamente, solo el mismo Jesús pudo haber contado lo que ocurrió allí. Y esto hace de este relato algo especial. Jesús tuvo muchas vivencias durante su vida en la tierra. Por lo tanto, es necesario preguntarnos por qué o con qué objetivo Jesús habría contado este relato en particular. Estoy convencido de que Jesús lo hizo porque allí hay una gran lección de vida para nosotros. Nuestro mundo se ha convertido en un desierto donde escasea el amor, el apego a la verdad, la piedad, el interés por el bienestar de los demás, donde lo temporal se impone a lo eterno y lo superficial a lo auténtico. A través de las historias de la Biblia, Dios quiere enseñarnos cómo es que se vive bien. Quiere que aprendamos cómo se ama, cómo se perdona. Quiere que aprendamos cómo se comparte, cómo enfrentar la realidad de la vida, cómo vivir de pie en un mundo que dobla sus rodillas ante los baales de la existencia humana. Dios quiere enseñarnos a vivir en integridad, en justicia, en nobleza y en santidad, en un mundo lleno de corrupción, de mentiras, desorganizado y sin un sentido de dirección. Hoy te invito a que repasemos juntos la historia de la tentación de Jesús, porque estoy seguro que obtendremos lecciones prácticas para vivir una vida mejor mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Te invito a que analicemos las 3 tentaciones que Satanás dirigió a Jesús en el desierto, según lo relata el Evangelio de Mateo, para descubrir detalles que quizás han pasado desapercibidos para nosotros y de este modo obtener una aplicación para vivir la vida en tiempo de crisis. Pues, como decía mi abuela, la vida no es solo vivirla, sino saberla vivir. Antes de continuar, te invito a tener una breve oración para que Dios te sostenga en todas las dificultades que puedas estar enfrentando y te ayude a mantener un espíritu de gratitud en el corazón. Y por supuesto, para que nos ayude en este estudio. Oremos. Señor, gracias porque en tu misericordia nos concedes el poder estar a tu lado con la certeza de que nos escuchas. Queremos pedirte por cada persona que nos está viendo, no importa dónde esté, para que la certeza de tu compañía les dé paz. También te rogamos que por tu Espíritu nos ayudes a comprender
tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos de inmediato a la primera tentación. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que debemos destacar del relato de la tentación es que Jesús fue tentado porque existía la posibilidad de que él pudiera ceder a la tentación. Esto también es una realidad para nosotros, pues somos tentados porque somos libres, porque podemos elegir ceder a la tentación o mantenernos firmes. Pero la historia no solo muestra esta verdad, sino que para nuestra bendición nos presenta cómo nuestro Salvador venció y cuál fue el recurso que utilizó para poder vencer. Un recurso que también está a nuestra disposición hoy para mantenernos de pie en cualquier tentación. Otro detalle que pocos conocen del texto que acabamos de leer es que el término que utiliza Mateo para identificar al enemigo en este primer asalto es tentador. Después de 40 días sin comer y conociendo que el instinto humano de autoconservación de Jesús se revolvía dentro de él, el enemigo no se muestra tal cual es. No se muestra como una amenaza, sino que se esconde detrás de la necesidad, de la escasez, de la crisis para asaltarlo. Así también hace con nosotros hoy. El tentador es muy astuto. No va a dejarse reconocer fácilmente. Sabe que para convencer a alguien tiene muchas más garantías de éxito si disfraza la tentación de necesidad, si la convierte en una urgencia o la hace pasar como algo lícito. Empieza por insinuar en la mente de su víctima un pensamiento que resulte lógico, un deseo legítimo, una voz que pueda parecer incluso a la de un ángel. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fueron las palabras del tentador. Esta tentación implicaba para Jesús utilizar su poder como creador al margen del proyecto divino. El tentador sigue utilizando este tipo de tentación hoy día y nos dice: olvídate del plan de Dios y sálvate a ti mismo. Me acuerdo aquella mujer que mientras trabajaba en la casa donde se encargaba de los niños, se encontró 100 euros en el sofá. Ella los necesitaba y se vio de repente en un dilema. ¿Qué hago? ¿Los entrego a esta gente que no se va a dar cuenta y que no lo necesita? ¿O me los llevo? Y yo que realmente lo necesito mucho. Ella prefirió mantenerse de parte de sus principios y no cayó en esa tentación de Satanás. En tiempos de crisis económicas como la que vivimos, muchos se enfrentan a la tentación de abandonar sus principios para satisfacer su necesidad de trabajo, de alimento, de salud, de techo. Y el tentador dice a sus oídos: si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en necesidad? ¿Por qué no consigues trabajo? ¿Por qué te rodean las dudas? ¿Por qué no puedes pagar tus deudas? ¿Por qué no tienes para pagar el alquiler? ¿Por qué tienes este o aquel problema? Pero no solamente Satanás ataca a aquellos que están en necesidad. También la tentación alcanza a los que no están en necesidad, motivándole a ser insensibles ante la realidad de los demás, a no compartir lo que tienen o a no orientar a los demás para alumbrarles el camino. A otros, especialmente a los jóvenes, se les presenta de una forma atractiva. Sí, tú sabes que no debes hacer esto, pero si tanto lo deseas, hazlo. Olvídate del plan de Dios. ¿Por qué hay que esperar si ahora está esto a tu alcance? Just do it. La gran tragedia de este tipo de asalto es que el tentador nos lleva a actuar en base a la duda. Si eres, haz esto. Y es especialmente peligroso,
nos lleva a tomar decisiones y a actuar en base a una distorsión de la realidad. Y aquí comienza la lucha, pues toda tentación tarde o temprano genera una lucha interior, profunda, sutil, camuflada de buenas excusas, disfrazada de razones lógicas y matizada a veces por todos los atenuantes y todas las justificaciones posibles. Pero volviendo al relato, detrás de este presunto interés del tentador por el bienestar de Jesús se escondía una orden del tirano del mal, pues ceder a las palabras del tentador es reconocerlo como Señor de nuestra vida. Sin embargo, es admirable la respuesta de Jesús. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador se acercó a Jesús con palabras de dudas y lo sigue haciendo con nosotros. Pero Jesús le respondió con la palabra de Dios, con la Biblia, un recurso que sigue estando a nuestra disposición. En la Escritura, cada palabra de duda del tentador hallará una palabra de certeza del Salvador. No importa cuál sea la manera en que el tentador se acerca a nosotros con palabras de duda, para alejarnos del camino del amor y la fidelidad a Dios. En la Biblia encontraremos la seguridad de que Dios es nuestro sustentador y que Él cuida de nosotros. Yo quiero decirte hoy, en el nombre del Señor, que una crisis con escritura y oración se convertirá en una oportunidad de bendición. Y esto lo podemos ver a través de toda la Biblia. No solo en el ejemplo, y por mostrar algunos ejemplos, podemos recordarnos de la historia de José o de la viuda de Sarepta. Pero quiero decirte que esto también ha sido una realidad en mi vida y en la de mi familia. Y cuando hemos experimentado más de una vez las situaciones difíciles de la vida, hemos hallado la seguridad en la palabra de Dios para mantenernos en paz en medio de las peores circunstancias. Pues sabemos que a través de todas las situaciones, Dios trabaja para el bien de aquellos que le aman. Dijo el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hoy te invito a que te aferres a las promesas de Dios como proveedor y tu fe será fortalecida por la fidelidad del Eterno. Y te aseguro que verás la gloria de Dios en tu vida. Un tiempo de crisis es tiempo de actuar con fe en que la victoria es de Dios. La segunda tentación es también muy importante de analizar. Y es que el engañador, el enemigo, no abandona tan fácilmente a sus víctimas. Dice la Escritura: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Lo primero que me gustaría destacar de este segundo asalto es que la palabra que usa el evangelista Mateo para referirse al enemigo es diablo, que es un adjetivo que significa calumniador, acusador falso o difamador. Esto nos da una pista de cuál es la estrategia que usará el enemigo para atrapar a su víctima: el engaño, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la falta de verdad en lo que se dice. O sea, la mezcla de mucha verdad con una pizca de mentira. Lo segundo que debemos destacar es que en este asalto el enemigo usa la Biblia como herramienta de engaño. ¿Y cómo lo hace? Alterando la Escritura, ya sea agregando palabras o quitando palabras.
Y esto es lo mismo que hizo con Eva en el Edén, cuando dijo: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Cuando realmente las palabras de Dios fueron: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si comes, ciertamente morirás. ¿Ves cómo añadió el engañador la parte: no coman de ningún fruto del jardín, cuando solamente era ese fruto? Ahora debemos descubrir dónde está el engaño en el texto que citó el enemigo a Jesús en el desierto. Este texto se encuentra originalmente en Salmos 91, 11 y 12. Allí está escrito: pues a sus ángeles dará órdenes o mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra. Pero Satanás, al citarlo, dijo algo diferente. Veamos. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Como ves, faltan las palabras: que te guarden en todos tus caminos. El engañador citó las escrituras para motivar la tentación, pero para descubrir dónde está el engaño, debemos leer cuál es el pedido, o más bien la orden del engañador. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahí está el secreto. Y es que no lo empuja abajo, sino que lo que le dice es: lánzate tú mismo. Esto es especialmente llamativo por el hecho de que si Satanás lanzaba a Jesús, entonces se darían las condiciones bajo las cuales a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, se cumplirían. Pero si era Jesús quien se lanzaba a sí mismo, no se cumplían las condiciones. ¿Por qué? Porque el principio de Salmos 91, el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Jesús hubiese aceptado el desafío del engañador, se habría colocado fuera del abrigo del Altísimo y de la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, no se habrían cumplido las condiciones de la promesa. Sacando este texto de contexto, Satanás lo había convertido en un pretexto para hacer caer a Jesús. Esto lo sigue haciendo hoy con millones de almas creyentes, quienes son engañados con la misma palabra de Dios por personas que dicen venir de parte de Dios, pero que usan la Biblia para alcanzar sus propios objetivos y validar sus ambiciones. El uso de los textos aislados para justificar creencias y doctrinas cristianas ha alcanzado extremos muy peligrosos. Por ejemplo, podemos citar el caso del tabernáculo del Evangelio completo en el nombre de Jesús, que está en Kentucky, Estados Unidos, cuyos pastores suelen predicar con víboras en las manos, en algunos casos con desenlaces fatales. Todo esto apoyados en las palabras de Jesús registradas en Marcos 16:18, donde dice: tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sin embargo, olvidan que Jesús dijo esto refiriéndose a la protección que tendrían los discípulos al predicar en tierras lejanas. Más que fe, esto es presunción, o sea, la intención de exigir a Dios un milagro, desoyendo sus planes y olvidando sus promesas. Esto era precisamente lo que Satanás quería lograr de Jesús: convertir su fe en presunción, o sea, esperar la ayuda de Dios sin cumplir las condiciones bajo las cuales Dios había prometido intervenir. Así queda en evidencia que no siempre que se cita la Biblia es válido. Pero
¿Cómo puede un creyente evitar caer en ese tipo de engaño tan sutil? La palabra de Dios aborda este importante asunto en el relato registrado en Hechos 17, 11 al 13. Allí leemos: los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. En consecuencia, un buen número creyó, junto con varias griegas prominentes y muchos hombres. Como puedes ver, el secreto está en la lectura de la Biblia para verificar lo que otros argumentan. Sin duda, debemos establecer una relación directa con la palabra, que no haya nadie entre tú y la Biblia. El mandato de Jesús es escudriñar las Escrituras, no a través de terceros, sino por nosotros mismos. Así como profesamos no tener intermediarios entre Dios y nosotros, sino solo a Jesucristo, procuremos que no haya intermediarios entre nosotros y la palabra de Dios, sino solo el Espíritu. Por supuesto, existen personas que han dedicado su vida al estudio de la palabra, a quienes el Espíritu ilumina para poder orientar en una duda o en una cuestión determinada. Pero no podemos hacer de esto el único acercamiento que tenemos a la palabra de Dios. No podemos ser cristianos solo de sermones. En tiempos de crisis, muchos creyentes pueden correr el riesgo de esperar de Dios el cumplimiento de promesas que Él no ha hecho, o sin cumplir las condiciones bajo las cuales Dios se ha comprometido. Y esto puede ser frustrante y peligroso para la vida espiritual. Puede ser que se cumplan en muchos creyentes las palabras de Proverbios 19:3. La insensatez del hombre pervierte su camino y luego enfurece su corazón contra el Señor. Quiero decirte que el mensaje de la Biblia es ante todo preventivo, o sea, que te muestra cómo actuar para que te vaya bien en la vida. Al mismo tiempo, te da la seguridad de que si te va mal en la vida practicando aquellos principios bíblicos, puedes contar con Dios. Tristemente, muchas veces obedecemos la voz del tentador y nos lanzamos de manera temeraria e imprudente hacia su engaño. ¿Cuántas veces los jóvenes han obedecido las palabras del tentador que les dicen: atrévete, que no va a pasar nada? Haz lo que más te apetezca, lo más fácil, lo más gratificante. Olvida de que Dios te ve. Olvídate de lo que Dios dice y no pienses en las consecuencias. Pero también, ¿cuántas malas decisiones hemos tomado sin considerar el consejo bíblico? Para luego mirar al cielo y preguntar: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Quiero decirte que Dios, sin duda, está presto a ayudarnos y nos ayuda. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayor ayuda que Dios nos ha dado es su palabra, pues allí está la luz que nos alumbra el camino para que podamos evitar muchas de las dificultades de este mundo. Hoy es tiempo de usar la Biblia como una lámpara que alumbra nuestro camino, que además nos ayuda a aumentar nuestra fe y a ser capaces de detectar los engaños de Satanás, que muchas veces, como hemos visto, vienen en forma de palabra de Dios. La lectura regular de la Biblia hará que podamos identificar estos terribles engaños. Y esto es precisamente lo que hizo Jesús, pues esta vez respondió también usando la Escritura, pero en su contexto correcto. Y así desenmascaró el engaño del enemigo, diciendo: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Vamos a la tercera tentación. Y esta también es muy llamativa. Dice la Escritura: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado
me adoras. Aquí Mateo vuelve a identificar al enemigo como el engañador. Y esto es importante que lo comprendamos, que lo tengamos en cuenta, pues el enemigo se presenta ante Jesús desplegando la belleza y la gloria de todos los reinos del mundo. Sin embargo, oculta la miseria que se esconde detrás de ellos. Sabemos que aún los líderes de países muy pobres se presentan en el exterior con tanta pompa y tanto lujo y hablan de tantos logros de sus gestiones, que si no conociéramos de dónde vienen, podríamos pensar que son líderes de un país muy rico. Desde el cielo, Satanás ha deseado la adoración que solo corresponde y solo pertenece a Dios. Y pretendía conseguirla ofreciendo algo que tampoco le pertenece a él, los reinos del mundo. Si bien es cierto que usurpó por engaño el lugar de Adán como administrador general de la creación, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hoy, Satanás sigue deseando nuestra adoración. Para esto se presenta ante nosotros de una forma velada, a través de todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, aquello a lo que le damos la prioridad, aquello que ocupa nuestros pensamientos, un trabajo, el estudio, un hábito. A veces son cosas aparentemente tan inofensivas, pero que igual nos alejan de Dios, exigiendo de nosotros el primer lugar en nuestra vida. El engañador exige la adoración de muchos creyentes, ofreciéndoles también el éxito temporal, el placer efímero, a condición de adaptarse o apartarse del camino de la verdad. Nunca debemos olvidar que Satanás ofrece mucho, da poco y finalmente lo quita todo. Volviendo a nuestro relato, Jesús le contestó: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Aquí debemos destacar que por primera vez en todo el relato se identifica al enemigo por su nombre propio, Satanás. En el primer asalto se le llamaba simplemente el tentador. Luego se lo describe con el adjetivo de diablo, que significa engañador. Pero aquí Jesús lo llamó por su nombre, indicando: sé quién eres. Sé que eres el adversario, el oponente, pero también sé que eres criatura. Con la autoridad divina de quien se ha mantenido fiel a Dios, que también está disponible para nosotros hoy, le dice Satanás: vete. Y de inmediato le obedece. Pues Jesús lo ha resistido y está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la respuesta de Jesús se recalca la utilidad de la palabra de Dios para hacer frente a los ataques, a los engaños y a las tentaciones del enemigo. Y este poder de la palabra no ha disminuido, sino que sigue siendo potenciado por el Espíritu Santo. En tiempos de pandemia y de crisis como los que vivimos, corremos el riesgo de centrarnos en nuestra realidad, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, quitando así la mirada en Dios, en su amor y en su poder. La Biblia establece en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También está escrito: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No permitamos que nada ni nadie ocupe el lugar que corresponde a Dios en nuestra mente y en nuestra vida. El primero. Como hemos visto, la historia de la tentación de Jesús en el desierto sigue teniendo una gran relevancia para nuestra vida espiritual hoy. Satanás sigue utilizando los mismos métodos para hacernos caer. Tristemente, con más éxito que con Jesús.
se acerca a nosotros con dudas, buscando que actuemos en base a ellas. Otras veces tergiversa la Biblia con la esperanza de convertir nuestra fe en presunción, exigiendo de Dios el cumplimiento de promesas que Él no ha hecho. O también se acerca a nosotros exigiéndonos el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras energías. Sin embargo, para cada uno de los asaltos de Satanás, tenemos la palabra de Dios. Jesús pudo haber usado argumentos celestiales, nuevos, para librarse del tentador. No obstante, enfrentó el desafío de Satanás usando la Escritura, una herramienta que está disponible a todos los seres humanos. Así Jesús, Dios con nosotros, concedió un valor sin igual a la Escritura, reconociéndola como suficiente para resistir el mal. Alguien dijo, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es eso. Su intención, su deseo para nuestra vida, hecha escritura. Y Jesús la usó con total eficacia. De este modo, vemos que aún Satanás reconoce que aún está escrito es el fin de toda discusión. Jesús venció por la palabra y tú y yo también podemos vencer. Quizás nuestra victoria sea anónima, sin nadie que dé cuenta de nuestro valor y fidelidad, pero no por eso deja de ser heroica. Y te aseguro que no es necesario que ningún árbitro humano dé constancia de tu victoria, pues es reconocida por el Dios de la gloria. Hoy es un buen momento para hacer de la palabra de Dios la luz que ilumina nuestro camino y nos muestra los peligros mientras nos dirigimos al reino de los cielos. También la espada de dos filos que nos ayuda a comprender los pensamientos y las intenciones de aquellos que quieren hacernos caer. Leamos diariamente la Biblia y llenémonos de la sabiduría que solo ella brinda, tan necesaria para hacer frente a los momentos difíciles en que vivimos. Así desarrollaremos criterios bien fundamentados y no nos dejaremos llevar por cualquier viento de doctrina ni cualquier idea aparentemente buena. Finalmente, usemos la Biblia también para alumbrar el camino de otros cuando estén pasando por momentos difíciles. Recordémosles la promesa del Señor y démosles fuerzas y la seguridad de que Dios está con ellos como poderoso gigante. Hoy quiero hacer de la palabra de Dios mi espada y también mi lámpara. Las razones detrás de mis acciones, la guía para tomar buenas decisiones, los consejos prudentes para evitar tropezar en piedras en esta vida. Pero también la fuente de las palabras oportunas para consolar y dar orientación a los compañeros de viaje cuando lo necesiten. Así quiero aumentar mi fe en el sacrificio de Jesús y en el poder de Dios para mantenerme de pie en un mundo donde cada vez cuesta más. Si esta es también tu deseo, te invito a desarrollar el buen hábito de leer la Biblia. Profundiza en ella. No permitas que nada se interponga en tu relación con la Biblia. Ora y busca la orientación de Dios en su palabra. Finalmente, la palabra de Dios te puede dar la claridad de pensamiento tan necesaria en nuestros días para que tomes buenas decisiones. Si así lo deseas, te invito a que oremos para pedir la ayuda de Dios. Santo Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por el regalo de tu palabra. Ayúdanos a conocer tu voluntad a través de ella y a creer en tus promesas, sabiendo que tú nos sostendrás en cualquier circunstancia de la vida. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, a conocerte más, pero también a aprender sabiduría y prudencia para poder caminar la tumultuosa senda de esta vida. Concédenos la certeza de tu compañía
siempre. Y a cada persona que me está escuchando en este momento, dale la seguridad de que su realidad, su necesidad, su problema está en tus manos. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.